Dicen que hay cosas que es mejor no contar. Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el canal donde lo raro, lo escalofriante y lo inexplicable te dejarán con las ganas de dormir con la luz encendida. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Y recuerda, a veces, lo que parece ficción solo está esperando la noche para volverse real. Apaga la luz, pero no cierres los ojos todavía. Las sombras siempre tienen algo que contar. El internado de Santa Lucía. En un pequeño pueblo, rodeado de densos bosques y montañas brumosas, se alzaba el internado católico de Santa Lucía, fundado en el siglo XIX. El lugar era conocido por su estricta disciplina y su devoción religiosa. Los estudiantes, en su mayoría adolescentes, llegaban de todas partes del país, enviados por familias que buscaban una educación basada en la fe y la moral. Pero detrás de los muros de piedra y las cruces que adornaban cada rincón, se escondía un secreto oscuro, una leyenda que los alumnos susurraban en los pasillos después del toque de queda: el Cristo Negro de la capilla. Se decía que, en la capilla del internado, había un crucifijo tallado en madera de ébano, con un rostro sereno y compasivo. Sin embargo, aquel Cristo no era como los demás. Según la leyenda, cuando alguien albergaba pensamientos oscuros, perversos o llenos de maldad, la madera del crucifijo comenzaba a ennegrecerse, como si absorbiera la corrupción del alma. Los más viejos del lugar contaban que en una ocasión, un estudiante había confesado pensamientos impuros, y al salir de la capilla, el Cristo había adquirido un tono oscuro, casi negro, como si hubiera sido quemado por dentro. Nadie sabía si era verdad o solo un cuento para asustar a los jóvenes, pero todos evitaban mirar directamente al crucifijo durante las misas. Entre los estudiantes, había uno en particular que siempre parecía incómodo en presencia del Cristo. El padre Eduardo, un sacerdote de mediana edad que había llegado al internado hacía unos años. El padre Eduardo era conocido por su carisma y su manera de tratar a los alumnos, pero también por sus favoritismos. Los chicos más jóvenes, aquellos que apenas comenzaban a descubrir el mundo, eran los que más tiempo pasaban con él. Al principio, nadie le dio importancia. Después de todo, era un sacerdote, un hombre de Dios. Pero con el tiempo, los rumores comenzaron a esparcirse como un virus silencioso. Se decía que el padre Eduardo tenía un interés peculiar en los chicos más vulnerables, aquellos que extrañaban a sus familias o que no encajaban del todo en el internado. Los llevaba a su despacho, les ofrecía dulces y les hablaba con una voz suave, casi susurrante. Algunos decían que les hacía preguntas incómodas, que les pedía que le contaran sus secretos más íntimos. Otros, en cambio, aseguraban que había algo más, algo que no se atrevían a mencionar en voz alta, pero nadie hablaba abiertamente de ello. Era un secreto a voces, una verdad que todos conocían, pero que nadie se atrevía a denunciar. Una noche, durante una tormenta que sacudía las ventanas del internado, un grupo de estudiantes se quedó rezando en la capilla después de la misa. Entre ellos estaba Lucas, un chico de 14 años que siempre parecía estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lucas no era un chico especialmente devoto, pero esa noche había decidido quedarse, tal vez buscando consuelo en la soledad de la capilla. El padre Eduardo también estaba ahí.
de pie frente al altar, con la mirada fija en el crucifijo. De repente, un trueno retumbó en el suelo y las velas que iluminaban la capilla parpadearon. Lucas levantó la vista hacia el Cristo y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. La madera del crucifijo, que siempre había sido de un tono marrón oscuro, parecía estar cambiando de color. Lentamente, como si una sombra se extendiera desde adentro, el Cristo comenzó a ennegrecerse. Lucas miró al padre Eduardo, esperando que él también lo hubiera notado, pero el sacerdote parecía paralizado, con los ojos clavados en el crucifijo. «Padre», susurró Lucas, pero su voz se perdió en el eco de la capilla. El padre Eduardo no respondió. Su rostro, que hace unos momentos era sereno, ahora estaba pálido, casi cadavérico. Las manos le temblaban y sus labios murmuraban algo que no se podía entender. Lucas sintió que el aire se volvía más pesado, como si una presencia invisible los estuviera observando. Los otros estudiantes, que hasta entonces habían estado absortos en sus oraciones, comenzaron a notar el cambio. Uno a uno, levantaron la vista hacia el Cristo y un murmullo de terror se extendió por la capilla. «Está negro», dijo alguien en voz baja, como si no quisiera creerlo. El padre Eduardo finalmente se movió, con pasos lentos y vacilantes. Se acercó al crucifijo y extendió una mano hacia la figura de Cristo. Pero en el momento en que sus dedos tocaron la madera, un grito desgarrador escapó de sus labios. Retrocedió como si hubiera sido quemado y cayó de rodillas frente al altar. Los estudiantes, aterrorizados, comenzaron a salir de la capilla, corriendo hacia los pasillos oscuros del internado. Solo Lucas se quedó, paralizado por el miedo y la curiosidad. El padre Eduardo levantó la vista hacia el Cristo y por primera vez, Lucas vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Miedo. Un miedo profundo y visceral, como si estuviera enfrentándose a algo que había estado escondiendo durante años. El sacerdote comenzó a rezar en voz alta, pero sus palabras sonaban vacías, como si ya no creyera en ellas. El Cristo, ahora completamente negro, parecía observarlo con una expresión que ya no era de compasión, sino de juicio. Lucas no supo cuánto tiempo pasó allí, viendo cómo el padre Eduardo se desmoronaba frente al altar. Finalmente, el sacerdote se levantó y salió de la capilla sin decir una palabra. Lucas lo siguió con la mirada, pero no se atrevió a seguirlo. Esa noche, el internado parecía más silencioso que nunca, como si todos, incluso las paredes, supieran que algo había cambiado. A partir de entonces, el padre Eduardo comenzó a evitar la capilla. Ya no dirigía las misas y rara vez se le veía en el público. Los rumores sobre su comportamiento con los estudiantes más jóvenes se hicieron más fuertes, pero nadie se atrevía a confrontarlo. El Cristo, por su parte, permaneció negro, como un recordatorio de lo que había sucedido aquella noche. Los estudiantes comenzaron a evitar la capilla y el lugar, que antes estaba lleno de vida y oraciones, se convirtió en un espacio vacío y sombrío. Pero la leyenda del Cristo Negro no terminó ahí. Algunos decían que en las noches se podía escuchar el sonido de pasos en la capilla, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Otros aseguraban haber visto sombras moviéndose frente al crucifijo, sombras que no pertenecían a nadie en el internado. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que el padre Eduardo seguía allí, en algún lugar del internado, escondiéndose de algo que no podía escapar. El tiempo pasó en el internado de Santa Lucía, pero la sombra del Cristo Negro nunca se desvaneció. Los estudiantes más viejos
se graduaron y dejaron atrás aquellos muros de piedra, llevándose consigo los recuerdos de aquella noche en la capilla. Sin embargo, para los que permanecían, el ambiente se volvió cada vez más opresivo. El padre Eduardo, otra figura central en la vida del internado, se había convertido en un fantasma. Ya no se le veía en los pasillos ni en las aulas. Su presencia se limitaba a su despacho, donde pasaba horas encerrado, como si temiera salir y enfrentarse a algo que solo él podía ver. Lucas, el chico que había presenciado la transformación del Cristo aquella noche, intentó seguir con su vida, pero algo había cambiado en él. Ya no era el mismo adolescente curioso y despreocupado. Ahora, cada vez que entraba en la capilla, sentía una opresión en el pecho, como si el aire se volviera más denso, más pesado. El Cristo negro seguía allí, su figura oscura y silenciosa, observando desde lo alto del altar. Lucas intentaba no mirarlo, pero era imposible. Aquel rostro, antes sereno, ahora parecía lleno de reproche, como si supiera todos los secretos que Lucas guardaba en lo más profundo de su alma. Los rumores sobre el padre Eduardo no cesaban. Algunos decían que había enloquecido, que pasaba las noches en vela, murmurando oraciones que ya no tenían sentido. Otros aseguraban que había intentado abandonar el internado, pero algo lo había detenido, como si una fuerza invisible lo mantuviera atado a aquel lugar. Lo cierto es que el sacerdote ya no era el mismo. Su rostro, antes sonriente, ahora estaba demacrado, con ojeras profundas y una mirada vacía. Los estudiantes más jóvenes, aquellos que antes buscaban su compañía, ahora lo evitaban, como si intuyeran que había algo profundamente equivocado en él. Una noche, Lucas no pudo dormir. El silencio del internado era demasiado denso, demasiado cargado de algo que no podía definir. Decidió salir de su habitación y caminar por los pasillos, esperando que el motivo lo ayudara a calmar su mente. Sin darse cuenta, terminó frente a la puerta de la capilla. La madera vieja y gastada parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. Lucas no quería entrar, pero algo lo empujó hacia adentro, como si una voz susurrante lo llamara desde el interior. La capilla estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de las velas que ardían frente al altar. El Cristo negro seguía allí, su figura oscura destacándose contra la pared blanca. Lucas se acercó lentamente, sintiendo que cada paso que daba lo llevaba más cerca de algo que no quería enfrentar. Cuando estuvo frente al crucifijo, levantó la vista y miró directamente al rostro de Cristo. Por un momento, sintió que el mundo se detenía. Aquel rostro ahora parecía lleno de dolor, de ira, de algo que Lucas no podía comprender. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. El sonido volvió a repetirse, esta vez más cerca, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Lucas sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El aire se volvió más frío y más denso, y entonces lo vio. El padre Eduardo estaba de pie en la puerta de la capilla, con la mirada fija en el Cristo negro. Su rostro estaba pálido, y sus ojos brillaban con una luz extraña, como si estuviera poseído por algo que no era humano. Lucas intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El sacerdote avanzó lentamente hacia el altar, murmurando algo. Cuando estuvo frente al Cristo, extendió una mano temblorosa hacia la figura negra. «Padre», logró decir Lucas, pero su voz sonó débil, casi reconocible. El padre Eduardo no lo escuchó. Sus dedos tocaron la madera del crucifijo y en ese momento algo sucedió. Un grito desgarrador escapó de sus labios, un sonido que no parecía humano. Lucas retrocedió, aterrorizado.
mientras veía cómo el sacerdote caía de rodillas frente al altar. El Cristo negro parecía vibrar, como si estuviera absorbiendo algo del padre Eduardo, algo oscuro y corrupto. «No puedo más», gritó el sacerdote, con una voz que resonó en toda la capilla. «Déjame en paz». Lucas no supo qué hacer. Quería correr, pero sus piernas no respondían. Quería gritar, pero su voz se había esfumado. Solo podía observar, paralizado por el miedo, mientras el padre Eduardo se retorcía en el suelo, como si estuviera luchando contra algo invisible. Finalmente, el sacerdote se quedó quieto, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. El silencio volvió a la capilla, pero era un silencio cargado como si algo terrible hubiera sucedido. Lucas se acercó lentamente al padre Eduardo temiendo lo peor. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que el sacerdote aún respiraba, pero su rostro estaba cubierto de sudor y sus labios murmuraban palabras que no tenían sentido. De repente, el padre Eduardo abrió los ojos y miró directamente a Lucas. Su mirada era vacía, como si ya no hubiera nada humano en él. «Él sabe», susurró el sacerdote, con una voz que parecía venir de muy lejos. «Él siempre lo supo». Antes de que Lucas pudiera responder, el padre Eduardo se levantó bruscamente y salió de la capilla, dejando a Lucas solo frente al Cristo negro. El chico se quedó allí, temblando, sin saber qué hacer. Finalmente, decidió salir también, pero antes de hacerlo, levantó la vista una última vez hacia el crucifijo. El rostro de Cristo seguía negro, pero ahora parecía tener una expresión diferente, como si estuviera sonriendo, como si supiera algo que Lucas nunca podría entender. A la mañana siguiente, el padre Eduardo fue encontrado muerto en su despacho. Su cuerpo estaba frío y su rostro tenía una expresión de terror congelada. Los médicos dijeron que había sido un ataque al corazón, pero los estudiantes sabían la verdad. El Cristo negro había cobrado su precio. El internado nunca volvió a ser el mismo. Los estudiantes comenzaron a irse uno a uno hasta que el lugar quedó prácticamente vacío. La capilla fue cerrada y el Cristo negro fue cubierto con una tela, como si intentaran ocultar lo que había sucedido. Pero la leyenda persistió, y aquellos que habían estado allí aquella noche nunca pudieron olvidar lo que habían visto. Lucas fue uno de los últimos en irse. Antes de partir, entró en la capilla por última vez. La tela aún cubría el crucifijo, pero Lucas sabía que el Cristo seguía allí, observando, esperando. No había lecciones que aprender ni moralejas que extraer. Solo había una verdad cruda y despiadada. El mal no siempre es castigado, y a veces las sombras del pasado nunca desaparecen. El internado de Santa Lucía quedó abandonado, pero el Cristo negro siguió allí, en la capilla silenciosa, esperando a que alguien más se atreviera a mirarlo directamente. Y la leyenda continuó, como un eco en la mente de aquellos que alguna vez habían caminado por aquellos pasillos, recordándoles que algunas historias no tienen un final feliz, solo un silencio que nunca termina.